Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien junto a sus familiares. En esta ocasión vamos a hablar sobre una época en la cual nuestro país vivió un proceso bastante duro, que fue más que nada el quiebre de la democracia en Chile. ¿Ya? Este quiebre que se da en 1973. El objetivo de esta cápsula es más que nada comprender las causas económicas y políticas que provocaron el golpe militar de 1973. A ver, en primer lugar hay que entender que en el año 1970 el presidente de esa época era Salvador Allende Gossen, el que está aquí, ¿cierto? Este caballero que está acá adelante. En su gobierno, como dice acá, que duró hasta 1973, se impulsaron medidas económicas positivas durante su primer año de gobierno. Pero durante su segundo año la economía decayó de una manera brutal, alarmante, lo cual generó, como dice acá, una inflación y bastantes problemas económicos que lo llevaron, ¿cierto?, a la caída y salida del gobierno. Ahora, entre las acciones que Allende toma en su gobierno, en primer lugar, una de las más importantes y que hasta el día de hoy se mantiene en nuestro país es la nacionalización del cobre. A ver, hay que entender que en un comienzo, más o menos a mediados del siglo XX, 1950, ¿cierto? 1940, 50 por ahí, el cobre de nuestro país estaba en manos extranjeras. Todas las riquezas que se sacaban del cobre se iban al extranjero. Solamente Chile ganaba una pequeña porción de esta extracción. Sin embargo, en los sucesivos gobiernos se va a ir acentuando la ganancia del cobre para nuestro país, hasta que Allende ya declara, ¿cierto? Y decreta que la ganancia del cobre debe ser para Chile, ¿ya? Esto hoy en día se mantiene. También en el gobierno de Allende comienza un proceso llamado estatización, ¿ya? La estatización tiene que ver con que toda empresa privada dentro del país en esa época pasaba a manos del Estado, ya sea bancos, fábricas, industrias, todo pasaba a manos del Estado y era dirigido por el Estado. No había ninguna empresa de carácter privado, ¿ya? Lógicamente esta idea esta acción trajo bastantes problemas en el pasar del tiempo. Lo otro que ocurre también importante en el gobierno de Allende es la profundización de la reforma agraria, donde, como dice acá, aumentan las expropiaciones agrícolas. ¿Qué quiere decir esto? Que los grandes terratenientes de esa época en Chile, que tenían grandes territorios agrícolas, ¿cierto? Eh, parte de sus territorios van a ser expropiados para el Estado, ¿cierto? Y van a ser trabajados por el Estado, ¿ya? Y una reforma muy importante que también hasta el día de hoy están vigentes son reformas a la salud, educación y cultural. Un ejemplo, un ejemplo claro de esta reforma a la salud es la leche que se entrega a los consultorios. Esto nace en el gobierno de Allende. A ver, entre los problemas que vamos a encontrar en el gobierno de Allende y de la Unidad Popular, que es el partido que apoya, ¿cierto?, a Allende en el desarrollo de su gobierno, es, por ejemplo, que se genera una inflación, ¿ya? La inflación, en simples palabras, es el aumento del precio de los productos de manera sostenida. O sea, por ejemplo, en esa época, un ejemplo, si el kilo de pan costaba 100 pesos, a la semana siguiente costaba 150, a la siguiente 200 y el precio de los productos iba aumentando. ¿Ya? Esto provocó lógicamente problemas para la población, que encontraba que los productos iban aumentando rápidamente de valor. También se genera un paro de camioneros, como se puede ver acá en la fotografía, un paro de camioneros, ¿cierto? Que es apoyado por Estados Unidos, lo cual provocó que los productos que transportaban estos camioneros, ¿cierto?, no llegaran a destino, o sea, no llegaran a los almacenes ni a los supermercados, ¿cierto?, de esa época, almacenes grandes, ¿cierto? Y esto provocó un problema con el que nos vamos a conversar, que es el desabastecimiento. Y otro problema que también
otro problema que enfrenta el gobierno de Allende es la violencia política. Que hay personas que apoyan al gobierno de Allende y personas que están en contra del gobierno de Allende. Entonces, estas personas en la calle pelean, hay distintas revueltas, hay protestas, hay marchas, ¿cierto?, que terminan con violencia. A ver, si hablamos del primer año de Allende, el año, ¿cierto?, que él va a dirigir a Chile, él logró disminuir la cesantía en el país, también aumentó la producción agrícola, ¿ya? Aumentó la producción industrial, ¿ya? La inflación la redujo, la que venía, ¿cierto?, del gobierno anterior a él, la redujo, y también logró aumentar los sueldos. O sea, en simple palabra, el primer año de Allende fue fantástico, ¿ya? Pero, aquí viene el pero, el segundo año ya comienza a tener ciertos problemas, sobre todo en el área económica. En primer lugar, la economía empieza a decaer, ¿ya? Los precios aumentan, ¿cierto? Como se puede ver aquí con la inflación, y algo que en esa época Chile se venía sosteniendo fuertemente a la ganancia del cobre. El cobre empieza a perder su precio, ¿ya? O sea, se vende de manera más barata y esto lógicamente llega menos dinero, ¿cierto?, al Estado para poder invertir en la población. Ahora, dentro del país, en esa época, en el segundo año de Allende, ¿cierto?, comienza el llamado desabastecimiento, como ya lo había comentado, ¿cierto? Los productos no llegan a los almacenes, no llegan a los negocios, y las personas comienzan a hacer enormes colas, ahí viene la palabra cola, ¿cierto?, de hacer las filas, ¿cierto?, para lograr comprar los productos que ellos necesitaban, ¿ya? Fue una época bastante dura, bastante caótica con el tema del abastecimiento de productos. Y frente a esto aparece el mercado negro, ¿ya? Aparecen almacenes y negocios que venden productos de manera clandestina, ¿cierto?, a un alto precio a las personas. Hasta que llega el año, o la fecha más que nada, el 11 de septiembre de 1973, como se puede ver aquí en la imagen, donde una junta o un grupo de militares ya eh, toman el poder, ¿cierto? Aquí está la moneda siendo bombardeada, ¿cierto? Atacada, sacan al presidente Allende a la fuerza del gobierno, ¿cierto? Y comienzan a dirigir el país. Esta junta militar, ¿cierto? Estos militares, ¿cierto? Estos generales que atentan contra el gobierno de Allende, van a dirigir el país, ¿ya? Van a dirigir el país. Ahora, los objetivos de esta junta de gobierno, esta junta militar, ¿cierto? Encabezada por Augusto Pinochet, va a tomar las siguientes acciones. Por ejemplo, va a suspender la separación de los poderes del Estado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Junta Militar va a tener todo el poder en sus manos para dirigir Chile. Va a tener el poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, todo lo que se haga en Chile en esa época va a ser dirigido y comandado por la Junta Militar, ¿ya? Lo otro, se suspenden los derechos de las personas. Algunos derechos humanos se suspenden. Ya, por ejemplo, el derecho a la asociación libre, por ejemplo, no les permitían juntarse en las casas a cierta cantidad de personas. No hay libertad de prensa, la gente no se informaba de manera correcta de las decisiones o los acontecimientos del país. Y sobre todo, algo muy lamentable, comienzan las violaciones a los derechos humanos. Ya, que vamos a ver un poquito más adelante. Junto a estos objetivos, la Junta de Gobierno militar, ¿cierto?, va a imponer un sistema económico en Chile de libre mercado, en la cual, ¿cierto?, acá habla sobre la libre competencia de los productos e intercambios de bienes y servicios. Explico esto. Más que nada se enfoca a la libre competencia de los bienes, ¿ya? Se comienzan a aparecer empresas privadas, ya se privatizan las empresas como se puede ver acá, ¿cierto? También se potencian las exportaciones. En vez de importar, se comienza a exportar. O sea, Chile empieza a vender productos, empieza a vender sus recursos, ¿cierto?, al exterior,
¿cierto? Y eso va a ser el pilar fundamental de la entrada de dinero, ¿ya? A nuestro país en esta época. También aparece de manera, junto con el libre mercado, aparecen las AFP en esta época. Se instala el sistema de AFP. Y también aparecen las ISAPRES, como se puede ver acá. Ahora, lo lamentable de este periodo, injusticias que van a ocurrir, ¿cierto?, son las violaciones de los derechos humanos. Cualquier persona en esa época, ¿cierto?, entre 1973 y 1989, 88, cualquier persona que esté en contra del gobierno militar, de la junta militar, haga manifestaciones o promulgue no estar a favor de este gobierno, de este tipo de gobierno, va a ser torturado, castigado y, es más, va a ser desaparecido. Aquí se empieza a barajar el concepto de detenidos desaparecidos, ¿ya? Eh, una época bastante difícil para las familias, en las cuales no sabían sobre el paradero de sus familiares cuando desaparecían. Hasta el día de hoy no se sabe de mucha gente que ha desaparecido, perdón. Eh, Familias que hasta el día de hoy reclaman, ¿cierto?, por los cuerpos de estas personas que no aparecen. Hasta que entrando ya a la década del 80, 1980, ¿cierto? 85, por ahí, las personas pierden el temor a manifestarse frente a la junta de gobierno, al gobierno, ¿cierto?, militar, y comienzan las manifestaciones como se puede ver acá, ¿ya? Manifestaciones que son encabezadas por personas que demandan, ¿cierto?, que sus derechos sean respetados. Estas manifestaciones, junto con la presión social que se va generando en el gobierno, va a llevar a un plebiscito, el plebiscito de 1988, donde se le consulta a la ciudadanía si ellos querían que Augusto Pinochet siguiese en el cargo como gobernante. La ciudadanía vota no, con un 53%, ¿cierto? Un 53% de la población dice que no quiere, ¿cierto?, que Augusto Pinochet, ¿cierto?, siga en el cargo. Y esto provocó que al año siguiente se llevara a cabo las elecciones presidenciales de 1989, ¿ya? Donde el ganador de estas elecciones es Patricio Aylwin, ¿ya? Que lo vemos acá, ahí está Patricio Aylwin, ¿cierto?, quien gana las elecciones y da fin, ¿cierto?, da corte final, ¿cierto?, a este gobierno militar, ¿ya?, a esta dictadura militar, ¿ya? Donde aquí se puede ver en la fotografía donde Augusto Pinochet, ¿cierto?, entrega el cargo, ¿cierto?, al presidente electo por todos los ciudadanos, que fue Patricio Aylwin, ¿ya? A modo de cierre, me voy a enfocar principalmente al tema de los derechos humanos, ¿ya? En esta época, muy lamentable para nuestro país, ¿cierto?, se violaron los derechos humanos de las personas que fueron torturadas, que fueron castigadas, muchas desaparecidas. Es una época lamentable en la cual uno entra a pensar eh, en cómo se da esta situación en nuestro país por diferencias políticas, por diferentes formas de pensar, quizá, y llegar a esto de matar gente, desaparecer gente, da para pensar, es lamentable, ¿ya? A ver, como actividad les quiero proponer lo siguiente. Necesito que ustedes, de manera, lógicamente, por teléfono o como puedan hacerlo, si hay algún familiar cercano en su casa, quiero que entrevisten a alguien, ¿ya? Alguna persona que haya vivido esa época, ¿ya? Que haya vivido en la década de los 80 o que haya escuchado sobre la vivencia de alguna persona, ¿ya? Y usted le hará las siguientes preguntas. Hay 5 preguntas que usted le va a hacer, ¿cierto? Y usted las va a responder en su cuaderno. Es una entrevista hacia una persona, ¿ya? Alguna persona que se encuentre en su hogar, ¿cierto? Que tenga alguna idea de esta época, que le cuente su vivencia, que le cuente lo que él vivió en esa época. Bueno, jóvenes, me despido.
Espero que le haya gustado esta clase, bastante breve, es un tema muy extenso que hay que conversar, pero esta vez la hice de manera bastante acotada. Siga cuidándose, siga respetando la cuarentena y ya nos veremos en otra ocasión. Adiós.